Listo. ¿Me confirman si están visualizando la presentación de PowerPoint? Sí, señor. Listo, gracias. Si por alguna circunstancia yo empiezo a hablar y no estoy utilizando el recurso que es, por favor, interrumpan inmediatamente, porque creo que no me escucharon lo último que mencioné respecto a Unix. Eh, Antes de que existiera Windows, el sistema operativo en el que se movían los computadores era DOS. De hecho, todavía hay una base de DOS en los ambientes de Windows. Cuando ustedes entran a la consola, todos los comandos que se ejecutan por la consola son DOS. Por otro lado, y como alternativa, hablamos nosotros del escenario de Linux, donde el sistema operativo que se gestionaba, digo yo, décadas de los 70, de los 80, era Unix, sigue siendo vigente en cierta gama de tecnología, sobre todo de computadores grandes, hablemoslo de grandes servidores que se mueven hoy es con Linux, ¿de acuerdo? Una vez instalado JIT, entonces vamos a desarrollar eh, luego algunas prácticas. Por ejemplo, con este comando JIT espacio menos menos version, me va a mostrar cuál es la versión de JIT instalada en su máquina, o menos menos help nos va a mostrar una ayuda como la que están visualizando. Entonces yo tendré que interpretar la ayuda versus el alcance de la operación que yo quiero realizar. Punto de entrada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos crear o administrar un proyecto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es crear ese proyecto administrable. Entonces, para hacer eso, lo vamos a hacer con esa sentencia init, el comando init. Como tal y originalmente, ¿qué es JIT? JIT es un metacomando. JIT sería el que me permite llamar o ejecutar lo que yo quiero en el escenario de JIT. Luego, la orden como tal no es JIT. La orden como tal, por ejemplo, sería la palabra init. Por eso nos referimos a JIT como un metacomando donde el primer parámetro init está asociado a la operación que voy a solicitar, que sería el siguiente parámetro. Por ejemplo, aquí nos están referenciando algunos: add, visit, branch, checkout. Entonces van a invocar cada uno de ellos, pues, su respectiva operación. De otro lado, si yo quiero una ayuda de ese comando, lo haría agregándole al comando la sentencia help, menos menos help. Por ejemplo, si yo le digo, como lo ven en la presentación, JIT init menos menos help, lo que voy a hacer es a buscar una ayuda del comando init de JIT. Entonces, la ayuda ya no es la ayuda completa de JIT, sino la ayuda es la ayuda de la sentencia init. Lo primero que yo voy a hacer cuando instale JIT es configurar dos parámetros. Ahí yo puedo configurar muchas cosas, pero mínimo arrancaría configurando dos parámetros. Y uno es la identificación de el usuario, username, de la persona registrada para ese proyecto como administrador, y de su correo electrónico, user.email. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera, con esa sintaxis: git config menos menos global user.name y el nombre. En este caso será su nombre entre comillas. Git config menos menos global user.email, su correo electrónico. ¿Por qué es importante? Porque esto es como firmar firmar quién es el propietario del proyecto. Más adelante, cuando hagamos nosotros el ejercicio remoto, entonces será muy importante poder identificar quién es el propietario del proyecto. Nosotros después
vamos a generar una interacción entre el proyecto local y el proyecto remoto. Y eso será entonces determinante para identificar eso, el propietario. Si yo quiero reconocer el estado de configuración e identificar las configuraciones que se han definido, lo vamos a hacer con ese parámetro. Git config espacio menos menos list nos va a listar todos los parámetros de configuración. Estábamos identificando al menos dos: username, user email. Si yo quisiera consultar solamente uno en particular, entonces lo vamos a hacer como se está desplegando acá. Git config username, y lo que estoy haciendo es consultando quién es el propietario de ese proyecto. No se preocupen que ahorita cuando hagamos la configuración, pues vamos a hacer el ejercicio. De manera remota, en la web, lo que vamos a hacer es administrar los proyectos, que esto es lo que haremos más adelante, y es que, por ejemplo, si más de uno de ustedes está trabajando en un proyecto, ya no se transfieran los archivos por correo electrónico ni le envíe el archivo por WhatsApp, sino que lo hagamos profesionalmente, por ejemplo, a través de este recurso. GitHub no es la única repositorio público, pero es el más utilizado en el mundo. Hay otros que son de pago. ¿Qué es lo que sucede con GitHub y la parte pública? Que si yo coloco allí mi proyecto, pues cualquier persona que lo encuentre puede acceder a él, lo puede descargar. Pero si yo lo quisiera administrar de manera privada, lo puedo hacer, pero tendría que pagar. Entonces, GitHub me facilita en un escenario de pago poder administrar con privacidad un proyecto. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de redes sociales, ya así como tenemos nuestra cuenta en Facebook o en Instagram, planteamos que este GitHub es también una red social. Lo que pasa es que en esta red social no se comparten fotos, ni videos, ni mensajes. Aquí se comparten, son proyectos, archivos. Inclusive a veces uno encuentra libros que los puede uno leer, pero pues no han, no han sido escritos en un archivo PDF ni en una página HTML, sino que están editados aquí y podemos acceder a esos recursos. Más adelante, y pues la propuesta mañana es trabajar con GitHub, es que deben crear una cuenta en GitHub. Importante, obviamente, que el usuario contraseña de esa cuenta que va a corresponder a un correo, sea ese correo el que ustedes registren y no otro. Es factible que alguno de ustedes tenga más de un correo. Entonces debe identificar, obviamente, cuál es el correo con el cual registró esa cuenta. Entonces, vamos a identificar instrucciones que nos permiten poder generar interacción entre Git y GitHub. Con Git voy a administrar localmente un proyecto y con GitHub lo voy a administrar de manera remota. El trabajo de hoy es gestionarlo de manera local. Y pues la manera de gestionar será con comandos como los que les estoy compartiendo acá: add, checkout, diff, init, log, mb, reset, rm, status, commit. Son sentencias que vamos a trabajar por una consola, por una ventana de comandos. Entonces, ya hemos mencionado el propósito de versionar los proyectos. ¿Por qué es importante versionar los proyectos?
La dinámica que existe, que puede ser una administración local o una administración remota, los dos recursos que vamos a trabajar, Git para administrarlo localmente, GitHub para gestionarlo de forma remota. Ahora, analicemos un poco el comportamiento de lo que sucede en ese proceso. Entonces, hablemos de versiones de software y de ramas. Permítame en un segundo que hay un par de compañeros de ustedes que me están haciendo una consulta a través del WhatsApp y que no han podido acceder. Listo, continuemos. Entonces, una versión es como el estado del arte que tiene el proyecto en un momento dado, en un punto. Cuando se hacen modificaciones, porque se agregan más archivos o se suprimen archivos o se modifican los archivos y se está de acuerdo con esos cambios, entonces yo podría tener una nueva versión. Y así sucesivamente. El proyecto va creciendo, se, se, se va continuando y yo podría estar hablando de nuevas versiones. Si por alguna circunstancia yo quiero retomar el estado y trabajo del proyecto en una versión anterior, o sea, ya no me interesa la versión actual, sino que quiero alguna versión previa de las que yo ya tengo, lo podría hacer. Imagínense en los trabajos que ustedes han hecho, que han afectado múltiples archivos y que en un momento dado desisten y deciden ustedes algo así como, no, yo quiero mejorar lo que tenía la semana pasada el miércoles. El problema es que nunca guardaron aparte eso, o peor todavía, crearon un proyecto, el del martes, el del miércoles, entonces tienen el proyecto en diferentes carpetas consumiendo recursos para el momento de decir, no, definitivamente me voy al del miércoles, ya no me interesa jueves y viernes, sino que trabajo con ese. ¿Se puede? Sí, claro, pero miren que el mismo archivo, el mismo proyecto está grabado muchas veces y es factible que si yo no manejo un control y otra persona es la que quiere hacer el ejercicio, pues se pierde porque no va a lograr identificar exactamente como el estado de la versión a la cual se quiere regresar. Porque pues el tema de versionar es ese. Si a mí no me interesara lo que tengo antes, sino lo que tengo hoy, siempre lo que tengo hoy, pues no necesitaríamos versionar. Pero pues normalmente la historia y el comportamiento en la realización de los proyectos hace que en algunas circunstancias yo tenga que regresarme uno o dos pasos atrás, una o dos versiones antes. Mm, el versionamiento es clave porque, por ejemplo, me permite corregir errores detectados y que cometí después de cierto punto. Entonces, me permitiría a mí regresar a ese punto donde a partir de ahí fue donde se empezaron a suscitar los errores. Entonces, yo me podría ir a una versión anterior por eso. ¿Cómo hago yo para establecer el versionamiento? Entonces, eso lo vamos a hacer con una palabra, con una orden que se llama commit. Entonces, cuando yo ejecute el commit, lo que voy a hacer es generar una instantánea de los archivos guardados en el repositorio del proyecto.
sea, luego vamos a mirar cómo es la dinámica, cómo funciona el versionamiento. Entonces, todo lo que yo haya preparado para ir a ese commit va a ir. Lo que no haya preparado, eso no iría. Y es más, si yo hice modificaciones que no llevo al commit, él no me va a permitir hacer el commit. En el trabajo que ustedes han hecho con bases de datos, en una base de datos, la sentencia en SQL, ¿qué es la sentencia commit? El que quiera. Cuando han trabajado con bases de datos, ¿en qué consiste esa orden commit? El que quiera hablar, abra su micrófono y nos comenta. ¿Nunca han utilizado el commit? Lo que hace el commit, profe, es confirmar como manejo, pues en ese, ¿no? A la instrucción que se le da, digamos, en el momento de ejecutar el código, ¿no? Entonces, si se establece una sentencia SQL del CRUD, se establece un comando que confirma o establece, digamos, de forma permanente esa sentencia en la base de datos. Totalmente de acuerdo. Pensemos que cuando uno hace un insert, un update, un delete, pensemos que cuando hace una instrucción de RDL, de definición de datos, hay un punto donde lo que yo quiero es ratificar lo que yo he hecho. Entonces hago esto, un commit. Entonces, ¿qué haría ese commit? Que la base de datos va a quedar actualizada a ese punto. Y ustedes siguen trabajando, siguen trabajando. ¿Qué pasa si después hacen un nuevo commit? Que eventualmente yo podría plantear puntos de restauración en la base de datos. Si por alguna circunstancia no quiero las transacciones que se generaron después de determinado commit, yo podría regresarme en la base de datos y restablecerla a un estado anterior. Es un comportamiento similar. Hablemos de qué es una rama en este proceso de versionamiento. Yo podría pensar en crear algo así como una bifurcación, un árbol, donde en un momento dado, dependiendo como el comportamiento, el escenario, la idea que yo le he dado a la continuidad del proyecto, eventualmente es el mismo proyecto, son los mismos programas, son los mismos archivos, pero la manera como se han modificado en un momento dado puede que yo quiera, en términos de mi versionamiento, generar como un plan B o un plan C. Y entonces cada línea la podría estar considerando como una rama. Los commits deben pertenecer siempre entonces a una rama y la rama principal que se desprenden, digamos, de un punto o de un nodo, ese punto, el de la rama principal, se va a denominar el máster y más adelante vamos a reconocer y a utilizar esa palabra máster. La rama máster se crea automáticamente al crear el primer commit en un repositorio. Entonces, el primer commit va a corresponder a la rama principal, al primer nodo denominado master. Mencionábamos hace un momento lo que va a ser el directorio de trabajo. Y el directorio de trabajo no es más que sus archivos y la organización que ustedes le dan a sus archivos. Lo que hicieron en su proyecto de votaciones, que a propósito, nuevamente los felicito,
Por ahí nos contactaron de la regional en el tema de comunicaciones. El SENA pues maneja, no un periódico en papel, pero sí manejan publicaciones que se circulan a nivel nacional y crearon una nota acerca de ese proyecto y pues va a tener una difusión nacional. En esa difusión, pues obviamente se va a identificar nuestro centro, nuestro programa y la ficha, que es la ficha en la que ustedes están matriculados. No vamos a referenciar el aprendiz A, B o C, sino el grupo, porque pues si ustedes recuerdan, el proyecto se gestionó con el liderazgo y conformación de 3 grupos. Entonces, pues será noticia en los próximos días. Me imagino que esta semana. Entonces, mm, en este directorio de trabajo es donde vamos a tener todo lo fuente, todos los datos. También se denomina Workspace y va a estar en el árbol de trabajo. El proyecto que gestionaban ustedes con NetBeans, el proyecto que trabajaban con Python o el proyecto web que estaban trabajando con PHP. Y voy a gestionar la creación de mi proyecto, mi directorio de administración del proyecto con esta orden, git init. Entonces, sobre su directorio de trabajo, cuando yo ejecute este comando git init lo voy a ejecutar para ese proyecto una sola vez. Porque cuando yo le dé git init, él lo que va a crear es una carpeta para administrar el proyecto. Esa carpeta .git es una carpeta oculta. Digamos que si ustedes van y verifican visualmente, no la ven. O sea, ustedes ejecutan git init y pues es como si no pasara nada, pero sí, efectivamente él por debajo ha generado una carpeta y ya está oculta. ¿Por qué la oculta? Precisamente para que no nos genere esa perspicacia de querer modificar su contenido, porque si llegamos a modificar el contenido, podríamos estar afectando, dañando esa administración del versionamiento. Entonces, si hice alguna modificación sobre esos archivos y resulta que es un proyecto que va en forma, en serio, y lo han versionado varias veces, y ustedes deciden regresar o modificar lo que ha sido el versionamiento, pues es factible que les genere error porque de pronto ustedes afectaron o modificaron algún archivo. Por eso esa carpeta se visualiza de manera oculta. Hoy miraremos cómo la desoculto para que podamos reconocer su estructura, digamos que no sea una caja negra, sino que efectivamente visualicemos su estructura que hay dentro de ellos, pero no más. O sea, en términos de irlo a modificar, no vamos a hacer ninguna modificación. Una vez creada ese directorio de trabajo JIT, entonces la ejecución de las órdenes JIT normalmente los vamos a invocar en la carpeta donde está JIT. Entonces, ¿qué es lo usual? Que yo direccione la carpeta de trabajo y dentro de la carpeta de trabajo voy a crear la carpeta del directorio de trabajo JIT. Entonces será en esa ubicación, que es donde está ese punto JIT, donde vamos a invocar los comandos de JIT. Identifiquemos algunos de esos comandos. Add, que lo que me va a hacer es permitirme registrar los ficheros o archivos que van a ser llevados al versionamiento. Ya ahorita en una gráfica voy a explicar cómo es este comportamiento. Si yo le digo, por ejemplo, git add
un espacio y un punto, lo que le estoy diciendo es que coja todos los archivos que fueron modificados y alístelos para la generación de la instantánea o el versionamiento, que eso lo hacemos con esta instrucción commit. Si yo quiero es llevar un archivo en particular, lo voy a hacer con git add y el nombre del archivo. Si yo agrego un archivo con git add a un punto antes de hacer el commit, yo lo podría sacar de ese punto. Y eso lo hago con git reset. ¿Qué es git reset? Git reset me permite deshacer lo que yo haya definido con git add. Puedo deshacer todos los archivos que coloqué con git add o puedo deshacer un archivo en particular que agregué con git add. Entonces, aquí normalmente vamos a estar trabajando con este git add. Y luego de visualizar ese git add, nos iríamos a este git commit. Con el git commit, entonces lo que hacemos es hacer ese registro. Creamos la nueva versión. Se recomienda hacerlo en estas circunstancias, como está en la primera sentencia, git commit -m y entre comillas una descripción. Esa descripción es clave porque como nosotros vamos a estar generando la versión 1, 2, 3, 4, pues la descripción me permite a mí visualizar, es como un mensaje que ilustra el motivo, por ejemplo, del versionamiento. Si no lo hago y lo dejo solamente git commit, pues él me va a hacer el commit, pero después cuando él me muestre, pues no voy a poder identificar como qué fue lo que se hizo para que se justificara ese commit. Entonces, normalmente en esa descripción lo que nosotros tenemos es esa justificación. Git commit menos esa instrucción dice algo así como am-end menos m y la descripción modifica el último commit con el registrado en el índice. Entonces, este menos amed, ¿qué es lo que hace? Que voy a cambiar el commit. Y aquí, ¿qué estaría yo haciendo? Algo así como deshaciendo los cambios porque él me va a llevar a un estado anterior. ¿Yo puedo ir y volver? No, yo solo puedo regresar. Y si yo me regreso, lo que yo hice después de haberme regresado, se invalida, ya no existe. Cuando yo hago un commit, el commit le va a generar como un ID a la versión, un identificador. Ese identificador es un número en hexadecimal. Recuerden que los números en hexadecimal van de 0 a 15, donde para representar del 10 al 14 se representan con una letra, A, B, C, D y E. Por eso, observen esta secuencia acá de números. Aquí hay dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero también hay letras. La D, la C, la A, la F, la E, la C, la F. O sea, este es un número en hexadecimal. ¿Se acuerdan cuando le colocamos o encriptamos un dato en la base de datos? Y para eso utilizamos un algoritmo de encripción. Entonces, ese algoritmo de encripción que está utilizando JIT
es un algoritmo hash SHA-1. Este identificador que ustedes visualizan acá, para este commit, es único. Pues como es un ID, pensemos algo así como la llave principal, es único. Permítame un segundo en el chat. Listo, Julián les acaba de compartir el código fuente del proyecto de votaciones. Pienso yo que sobre ese proyecto vamos a continuar haciendo algunas cosas, sobre todo de administración, o sea, lo vamos a mejorar. ¿Y por qué no? Mm, con la propiedad intelectual que tienen ustedes, si otros centros del país lo quieren utilizar, lo puedan hacer. Digamos que sería como la huella que dejan ustedes en la formación, una de las huellas, porque pues la idea es arrancar 2 proyectos más y el otro el que tiene que ver con la administración de los lockers. Bueno, continuemos. Entonces estaba mencionando que este identificador es único, pero miren que no solamente va a ser único en su computador, va a ser único en el mundo, porque cuando yo coja este identificador y combine JIT con GitHub en la nube, el proyecto en la nube también va a ser único. Entonces, necesitamos referenciar IDs únicos, porque si en un momento dado él reconoce en 2 máquinas diferentes el mismo ID, pues es sencillamente porque nos estamos refiriendo es al mismo proyecto. Pero complicado aprenderse todos esos números. Entonces, JIT utiliza un formato corto que oscila entre 7 y 8 dígitos, como el que ustedes ven acá. El número también está en hexadecimal. Entonces, una manera de consultar los commits que se le han hecho, las versiones que tiene un proyecto, lo hacemos con esta instrucción git log. Log me permite mirar el historial de commits, de versiones. Luego lo vamos a, ahorita pues vamos a hacer una práctica donde vamos a utilizar la mayoría de todos estos comandos. Si yo solamente le doy glog, él me va a mostrar todos los 40 dígitos. Pero si yo le digo glog espacio menos menos one line, entonces él me va a mostrar este número, el corto. Entonces cuando aquí estaba mencionando yo reversar a un commit anterior, menos M, aquí lo que aparece como estos puntos, aquí lo que voy a hacer es a colocar el ID, puede ser el ID corto de el commit anterior al cual quiero reversar el proyecto. Git commit asigna un identificador único a cada nuevo commit. El identificador actúa como un nombre o referencia único de commit. Ningún otro commit en ningún otro repositorio poseerá el mismo identificador. Esto nos permite garantizar la integridad del commit. La igualdad de identificadores implica igualdad de commits, ¿cierto? O sea, 2 máquinas con el mismo ID, pues estaríamos hablando del mismo proyecto. ¿Cómo hago yo para consultar el estado del commit? Git status. Casi que después de cada instrucción, a mí me interesará reconocer cómo quedó. Entonces, el estado
que en un momento dado tiene el proyecto, lo reconozco con esta instrucción, git status. Y aquí pues vamos a reconocer como el estado de los ficheros. Por ejemplo, qué archivos han sido modificados respecto al commit anterior. ¿Qué significa modificados? Nuevos archivos, archivos que en su contenido han sido modificados. Entonces hablaríamos de esos archivos modified. Archivos no existentes en el commit anterior con un tracket. Digamos que cuando yo voy a arrancar un proyecto, inicialmente en el primer commit, antes de hacer el primer commit, no hay nada, digamos, ¿cuál sería el estado inicial? Entonces todos los archivos son eso, un tracket. Cuando nosotros le vamos a indicar con git add y seleccionamos uno o varios archivos, lo que hacemos es como identificar o cambiar el estado de esos archivos a un estado que se llama registrado para el próximo commit. Entonces, ese estado, staged, significa que el archivo ya fue seleccionado y está listo para ser comiteado. Git status -s muestra el estado en formato compacto, de tal manera que nos permita realizar una fácil visualización. gdiff. Con este gdiff muestra las diferencias de los archivos modificados respecto al commit anterior. Entonces yo puedo identificar los archivos modificados antes de haber hecho el commit. Los puedo consultar todos los que cambiaron o un archivo en particular. Con esta stage, que es el estado de los archivos, entonces sería como el punto de referencia sobre el cual él analizaría los archivos que fueron modificados. En esos archivos modificados, entonces vamos a encontrar lo siguiente en su visualización. Si se añadieron líneas, ¿cierto? Porque estamos hablando de un archivo modificado. Si un archivo se modifica es porque o se añaden líneas o se eliminan líneas. Si se añaden líneas, las vamos a visualizar en verde. Si se eliminaron líneas, se van a visualizar en rojo. Y con un carácter al comienzo de la línea. Más para las verdes agregadas, menos para las rojas eliminadas. Estos son otros comandos. Estos son comandos de Unix, de Linux, y que en un momento dado me permiten actualizar el fichero en la administración del proyecto. ¿Qué pasa si yo muevo en mi proyecto un archivo? ¿Cómo hago para que se refleje en el proyecto de administración JIT? Con MB. MB es algo así como move, de mover. Entonces lo que va a hacer es generar, con move es cambiar el nombre. O sea, yo renombré un archivo manualmente. Ustedes fueron por el explorador y renombraron un archivo. Entonces, debo también hacer eso en el proyecto JIT. Entonces, ¿cómo lo hago? Con MB. Por eso la sintaxis que ustedes ven acá. JIT MB, file 1 a file 2, cambia el nombre de file 1 a file 2 en el directorio de trabajo y en el directorio de índice. ¿Cierto? Recuerden que el directorio de trabajo es donde ustedes tienen sus archivos de su proyecto y en el índice, que es el proyecto de JIT. Y así como cambio el nombre, RM, para borrar el archivo. Este checkout que elimina los cambios que pasan al unmodified. Aquí es complejo utilizar este checkout porque los cambios que yo haya hecho se pierden.
Esto es como, déjemelo como estaba originalmente y los cambios que se hicieron se perdieron. Entonces usar checkout me advierte que si lo llego a utilizar, entonces, por ejemplo, si yo le digo checkout punto, entonces todos los cambios que yo haya hecho se van a perder. Entonces yo tengo un archivo, sobre ese archivo hago cambios y ese archivo lo llevo al commit, pero antes del commit decido hacer este checkout, entonces él me deja el archivo como estaba originalmente y todos los cambios que ya haya hecho se pierden. Tengo que estar muy seguro si en un momento dado quiero hacer ese checkout sobre un archivo o sobre todos los archivos que fueron modificados. Esas instrucciones que ustedes ven ahí es un poco instrucciones como por consola. ¿Qué es lo primero que debo hacer? El init, git init. Aquí, por ejemplo, este es un directorio que se creó por consola. Así como ustedes lo crean por el explorador de archivos, lo pudieron haber creado por consola. Pero después tendré que ir a la consola de Git para poder crear el proyecto. ¿Cómo lo hago? En Git init. Entonces, lo que mencionaba hace un rato, si yo le doy Git init, él crea esta carpeta para hacer la administración del proyecto. Si le doy Git status, entonces muestra el directorio de trabajo y como el estado del arte. Él en ese momento, pues probablemente no nos va a mostrar nada porque pues no se ha hecho nada. Si yo, por ejemplo, agrego un archivo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, están agregando un archivo, dos archivos. Aquí hay dos archivos, este archivo README y este archivo license. El contenido de un archivo y el contenido del otro. Entonces tengo dos archivos. Si yo vuelvo nuevamente al Git status, entonces él aquí me está mostrando dos archivos. Y me está mostrando dos archivos con unas interrogaciones en rojo. Eso significa que hay algo nuevo, ¿cierto? ¿Se acuerdan los archivos nuevos? Mm, se me... Un tracket. Estos son archivos nuevos. Un tracket. Entonces, eso sería lo que yo visualizo. ¿Yo cómo lo interpreto? Pues lo interpreto como que esos archivos no los he agregado para hacer el commit. Entonces, luego viene, cuando hice la consulta del git status -s, me muestra que hay dos archivos nuevos que todavía no se han registrado en el índice. Entonces, ¿cómo lo registro en el índice? Con este git add. Punto significa que él va a coger todos los archivos, que en este caso serían pues este par de archivos. Si vuelvo nuevamente a consultar con Git status, vean que como para cada sentencia, si yo necesito mirar el alcance de la sentencia, la cotejo con Git status. Y él ahora aquí me está mostrando en verde, una anotación en verde indicándome que ya esos archivos fueron agregados. Lo siguiente que haríamos sería el commit. Entonces, git commit -m y entre comillas un mensaje. Aquí el mensaje que le colocaron fue el nombre de los dos archivos. Si yo le doy git status, entonces él ya no me va a mostrar cambios por hacer.
Entonces me iría más bien a mirar el log para ver el estado del versionamiento. Si le doy menos one line, él me lo va a mostrar en forma abreviada y él entonces aquí me está mostrando que hay un commit con este nombre, con ese nombre y un código. Recuerden que ese es el código de 8 dígitos abreviado. Repasémoslo nuevamente. Git init lo ejecuto por una vez, que me permite crear el directorio de trabajo Git. Git status para mirar el estado del proyecto. De administración Git para mirar si hay archivos que se han modificado. Si hay archivos que se han modificado y no se han habilitado para llevarlos al commit, me los va a mostrar con unas interrogaciones en rojo. Y creo que vamos a mirar el nombre del archivo en rojo. Si se agregaron con add, git add, entonces él me los va a mostrar, cambian de rojo a verde, es decir, que ya están listos para ser comiteados. Y generamos finalmente el commit, git commit -m y un nombre. Si yo quiero consultar este commit, lo voy a hacer con git log menos one line. Básicamente esas son como los comandos que necesitamos. Init, status, add, commit y log. Entonces son los comandos que vamos a revisar. Espérenme que acá y va acá. Entonces muestra el primer commit ya generado con el OneLine, muestra el directorio de trabajo Git limpio. Si yo le doy Git status, pues él, como no se han hecho nuevas modificaciones, pues no me va a mostrar. Aquí, por ejemplo, se agregó un nuevo archivo. Aquí se agregó un nuevo archivo. Si le doy Git status, aquí me está mostrando que hay un nuevo archivo. Entonces, ¿qué pasa con este archivo? Con este archivo README. ¿Qué pasa con este archivo README, con este archivo license? Que ya están dentro del commit. Por eso, la siguiente vez, cuando yo hago una modificación después del último commit, como esta que estoy mostrando acá, pues aquí estamos editando un archivo y cuando verifico el status, entonces me dice que hay un archivo. Entonces, si hay un archivo, lo tendría tendría que pasarlo, agregarlo al índice para ser comiteado. Aquí, por ejemplo, estamos agregándolo, git add y el nombre del archivo. Si lo vuelvo a consultar, pues me mostrará ese archivo en verde. Aquí le están dando commit. Entonces yo ya estaría creando el segundo commit, como la segunda versión. De tal manera que cuando lo vuelva a consultar, observen que él aquí ya me está mostrando dos commits. Este commit que tiene este código, obsérvenlo, y el nuevo commit, el que acabé de hacer. Ese es como el comportamiento de lo que sucede en la dinámica de hacer la actualización de un commit a otro. Espérenme que hay una gráfica. Hablemos de esta gráfica. Hablemos de esta gráfica. Los archivos originalmente van a estar en este estado. Un tracket. Yo puedo de un archivo pasarlo a este punto stage que es antes del commit. ¿De acuerdo? Por otro lado, yo puedo tener un archivo y ese archivo que no ha sido modificado, lo podría modificar. ¿Y cómo lo modifico? Pues cuando lo edito. Entonces, un archivo modificado
y editado, lo podría preparar para el commit y lo lleva a StatJet. Repito, un archivo nuevo lo puedo preparar para ser comiteado y lo llevo a esa preparación StatJet. Un archivo que hace parte del proyecto y que es modificado, también será llevado a este estado StatJet. Digamos, yo debo llevar los cambios de los archivos modificados o de los nuevos archivos a este estado StatJet, que es el que trabajamos con el add. Porque después de que yo los agrego a ese índice para ser comiteado, lo que yo hago es el commit. Cuando yo hago el commit, ¿qué sucede con todos los archivos? Que todos los archivos quedan con este estado, unmodified, pues no han sido modificados. Entonces yo me muevo en este círculo. Cojo un archivo, lo modifico y lo llevo al índice. Si hago un commit, ¿qué pasó con ese archivo? Está nuevamente unmodified, sin modificar. Por otro lado, si yo tengo un nuevo archivo, yo puedo ese nuevo archivo llevarlo a este estado, StatJet, para que sea incluido en el siguiente commit y haga parte del proyecto. Si por alguna circunstancia yo tengo un archivo y no lo quiero en el paquete, entonces puedo remover ese archivo. Lo puedo remover. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer unos ejercicios donde vamos a analizar y a visualizar ese comportamiento. Me voy a regresar a este punto. Van a descargar JIT. Este ejercicio lo hice yo ayer, entonces en este momento la última versión es la 2.26.0. Van a descargar y van a instalar JIT. ¿De acuerdo? Vamos a tomarnos 10 minutos, ¿les parece? Voy a hacer aquí una pausa en la grabación